Episodio número 3524. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 25 de agosto. Cambio de planes por amor. Avanzando en el marco de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 4. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. El pasado sábado domingo estuvimos viendo gratitud, luego ayer lunes, pureza y sinceridad, y para hoy martes estaremos viendo cambio de planes por amor. También hoy escucharemos el segundo comentario de la semana del doctor Luis Gregorio, el cual estará complementando estos estudios. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de abrir tu palabra. Ahora que vamos a aprender de la misma, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar presente en medio nuestro, que pueda, Señor, aclarar nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos aceptar con gratitud tus enseñanzas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Cambio de planes por amor. Vimos que algunos en Corinto dudaban de las intenciones y el amor de Pablo. Hoy analizaremos una razón en particular: los cambios en sus planes de viaje. A continuación se nos invita a leer 1 de Corintios capítulo 16, los versículos del 5 al 7, para responder a la pregunta: ¿cuál era el plan original de Pablo? Acompáñanos a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos en 1 de Corintios capítulo 16, los versículos del 5 al 7. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. 1 de Corintios capítulo 16, los versículos del 5 al 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál era el plan original de Pablo? El plan original de Pablo era pasar por Macedonia y después visitar a los corintios. En otras palabras,
Pablo quería visitar a los corintios y pasar más tiempo con ellos. Esa es nuestra respuesta. Pablo ya había estado en Corinto anteriormente. Según 1 Corintios capítulo 16, del 5 al 6, planeaba, como bien dijo la pastora Polanco, pasar por Macedonia en su camino de regreso a Corinto y tal vez quedarse allí durante el invierno. Desde Corinto iría a Judea con la ofrenda recogida en Macedonia para los pobres de Jerusalén. Sin embargo, cambió sus planes debido a un mal informe traído por Timoteo desde Corinto. Pablo tenía la intención de ir directamente de Éfeso a Corinto y allí abordar los problemas informados por Timoteo. El nuevo itinerario sería Éfeso, Corinto, Macedonia, Corinto, Judea. Fue de Éfeso a Corinto, pero luego regresó a Éfeso. Sus planes cambiaron. No regresó a Corinto como había planeado, al menos no de inmediato, porque su última visita no había resultado bien. En consecuencia, regresó a Éfeso y escribió una carta a los corintios. Prefería enviar una carta antes que arriesgarse a que otra visita empeorara la situación. Y yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual estará completando la segunda parte del comentario titulado Un ejemplo de un ministerio impulsado por el amor. El apóstol Pablo destaca varias características clave que debe tener un ministerio impulsado por el amor. Y es realmente interesante que él expresa dentro de ese estilo, le expresa a los corintios sus experiencias personales para que ellos entendieran que era un hombre, que era carnal, que no era un Dios. Le expresa sus sufrimientos, le habla del perdón, la sinceridad, sus pruebas, sus engaños, para ejemplificarle que el verdadero ministerio cristiano debe estar mostrado, debe estar motivado más bien por el amor. El apóstol Pablo establece también que la labor ministerial, la labor pastoral no debe caracterizarse por el beneficio personal. No. Ni para obtener un estatus en la sociedad, sino que debe ser el resultado de una reflexión, el resultado de ser llamado por Dios y ser un canal para transmitir los mensajes de Dios a la iglesia. Otro detalle interesante es que debe tener algunas cualidades que él menciona. El ministro debe poseer unas cualidades especiales. Y la presenta así en 2 de Corintios, los capítulos 1 y 2. Y una de las características es, número 1, que Pablo establece es ser compasivo. El ministro debe ser compasivo. El ministro debe dar consuelo. Por ejemplo, 2 Corintios 1, 3 al 7 establece esta característica. La segunda es depender de Dios. El ministro debe depender de Dios y no de uno mismo. 2 Corintios 1, 8 al 11. Otra tremenda característica es que el ministro debe ser íntegro, integridad, sinceridad, ser sincero con su iglesia. 2 Corintios 1, 12 al 14. Ser, y esto es impactante, de ser fieles a las promesas de Dios. O sea, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y tanto el ministro como su iglesia deben entender eso. 2 Corintios 1, 18 al 22. Y otra que el apóstol Pablo presenta es el que debe ser perdonador. Debe tener que ese ministerio debe ser caracterizado por el perdón, por la reconciliación. Y 2 Corintios 2, 5 al 11 insta a los corintios, a los hermanos de Corinto a perdonar, a restaurar a los miembros de la iglesia en lugar de guardar rencor, ¿no? Sino que ese ministro, impulsado por el amor, procura más bien restaurar las relaciones rotas en la iglesia para que esa iglesia esté siempre unida, con gracia y misericordia como un cuerpo de Cristo.
La pregunta que me surge en este momento es, ¿será posible que los líderes de nuestra iglesia actual estarían dispuestos a poner en práctica estas características que definen un ministerio impulsado por el amor? Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, doctor, por este comentario brillante donde usted denota las características que Pablo destaca de un ministerio impulsado por el amor. Número 1, él les enseña a los corintios que él no es un Dios, que Pablo es un ser humano, igual que ellos. Le expresa sus sentimientos, sus debilidades y sus luchas. Número 2, les enseña que la labor ministerial es un resultado de ser llamados por Dios y no algo para beneficiarse o lucrarse. Número 3, el ministro debe ser compasivo, dar consuelo, depender de Dios y no de uno mismo. El ministro debe ser íntegro, fiel a su promesa, a las promesas de Dios. Otra característica es que debe ser perdonador. Y en cada iglesia deberíamos preguntarnos, como bien dice el doctor Luis Gregorio al final, ¿estamos dispuestos como iglesia a restaurar y perdonar? Que especialmente cada junta de iglesia pueda tener estas características impulsadas por el amor. Las intenciones de Pablo en su última visita habían sido mal interpretadas. Algunos en Corinto habían dicho que él no era confiable y que no lo amaba lo suficiente. En su respuesta a las acusaciones, él dirigió la atención de los corintios al Evangelio de Cristo. Él fue fiel a su intención de visitar a los corintios en la mejor oportunidad, tal como Dios había sido fiel en cumplir sus promesas a ellos por medio de Cristo. A continuación, hay una cita de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, que nos dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 20. Por lo tanto, su respuesta no fue una confusa mezcla de sí o no, dependiendo de las circunstancias, como ellos decían, sino que fue siempre sí, tal como la obra de Dios en Cristo es siempre sí. Por lo tanto, la razón por la que Pablo escribió una carta a los corintios, en lugar de visitarlos, fue su sincero amor por ellos. Otra visita, justo después de la dolorosa visita anterior, les habría causado más dolor, no la alegría que él pretendía traer con su presencia. ¿Cuán fácilmente habían sido malinterpretadas sus buenas intenciones? Eso pasa muchas veces. Hay muchas buenas acciones, pero que la gente no ve eso, sino que malinterpreta esas acciones juzgando las intenciones. Como bien se decía en la lección de ayer, que mucha gente necesita no juzgar. Nosotros también. El asunto de ser cuidadoso al cuestionar las motivaciones de los otros. Mucha gente que tiene una autoestima tan baja que cuando alguien hace algo por ellos, creen que es porque quieren algún beneficio y no porque los aman, no porque son amados, no porque la persona le nace hacerlo. Y ese nivel de toxicidad se ve incluso en las iglesias, donde hay gente que hace cosas buenas aparentemente, entre comillas, pero que sus intenciones son malas. Y otras personas que hacen cosas malas que no desean,
pero sus intenciones son buenas. Lo mejor sería que tanto las intenciones como las acciones sean dirigidas y bendecidas por Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que los planes pueden cambiar, pero eso no significa que Dios haya abandonado su propósito. También aprendimos que tú y yo debemos ser flexibles y confiar en Dios cuando nuestros planes no salen como tú y yo lo esperamos. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque a veces los planes cambian, pero siempre es para nuestro bien. Ayúdanos a confiar en tus promesas, a saber que tú no retardas tu promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que no queriendo que ninguno perezca, por eso, Señor, no has venido. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti y a tener la seguridad de que todas las promesas, no solamente tu segunda venida, sino también cada una de las que encontramos en tu palabra, son fieles y verdaderas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, miércoles 26 de agosto, el perdón y la reafirmación del amor. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Para información de cómo apoyarnos, puede comunicarse vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. O, si se quieren comunicar con su servidor, lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, juntos en misión, iremos a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.